Hola de nuevo, soy Rubén Fidalgo y una vez más estoy haciendo una prueba para Autocasión y se trata del Mercedes GLS 400D, uno de los todoterrenos más caros que hay en el mercado. La gama GLS arranca en los 98.000 euros, el 400D de 330 caballos parte de los 105.000 euros en números redondos y esta unidad con los extras que tiene, como las llantas de aleación de 22 pulgadas, los asientos traseros con masaje, el sistema multimedia, en fin, con todos los extras que iremos viendo durante la prueba se nos va por encima de los 125.000 euros. ¿Qué nos da el coche por ese dinero? Bueno, pues eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de la prueba. En la vista frontal lo que nos va a llamar la atención del GLS son sus proporciones, la verdad es que es inmenso. Yo mido 1,85 m y él mide 1,82 m, prácticamente lo mismo que yo. Un frontal muy rotundo, con el acabado AMG Line, con esta parrilla tan agresiva y en la cual vemos los faros de tipo multibeam LED que tienen muy buena iluminación, pero cuyo asistente de luz de carretera, una vez más, falla bastante. No funciona tan bien como en la prueba del Mercedes Clase C, ni por supuesto como en la prueba del Mercedes Clase S, que por cierto comparamos con su predecesor y te animo a que veas esas pruebas. Formas bastante aerodinámicas dentro de lo que cabe en un coche con estas proporciones, unas entradas de aire necesarias para refrigerar los intercoolers de la sobrealimentación y también el motor. Por supuesto, los acabados son muy buenos y dignos de Mercedes, con detalles como por ejemplo el radar del control de distancia calefactado para evitar que el hielo o la suciedad hagan que no mida bien la distancia con el coche que llevamos delante. En esta vista lateral es donde más evidentes son las dimensiones de este Mercedes GLS. 5,21 prácticamente metros de longitud, como decía 1,82 m de alto y ya veis que incluso con unas llantas de 22 pulgadas opcionales, las de serie son de 19, casi hasta parecen pequeñas dentro de este coche. Aunque bueno, no recomiendo tampoco una llanta de tantísimo diámetro como es este caso. El estribo no nos va a ayudar demasiado a meternos en el coche porque es muy estrecho, aquí casi no nos cabe el pie para acceder a él, pero es lo suficientemente ancho como para que nos manchemos siempre la pernera del pantalón al echar la pata fuera del coche. Los acabados y los ajustes son muy buenos y, como siempre, en los Mercedes de categorías más superiores, las puertas tienen un asistente que en caso de cerrarlas mal, ellas mismas se cierran correctamente. En esta vista trasera, bueno, pues lo más llamativo va a ser la anchura del coche, que se nos va hasta el 1,90 m prácticamente, también la anchura de los neumáticos, que se ven descomunales en la vista trasera, con esos 285 milímetros de anchura, y también un detalle, los buenos enrasados y acabados y ajustes que tiene la carrocería, que se notan sobre todo pues en este perfil cromado o la forma en la que quedan encastrados los pilotos traseros con el resto de la carrocería. Ya que os hablo del portón trasero, bueno, pues como veis deja un acceso muy cómodo al maletero. Con las 7 plazas desplegadas tenemos un maletero de 355 litros, más o menos el mismo maletero que tenemos en coches como por ejemplo un Volkswagen Golf. Si abatimos las 2 plazas traseras llegamos hasta los 290 litros y con todas desplegadas son 2.400. Y además fijaos que en qué mecanismo tan curioso para abatirlos. Quitamos la cortinilla trasera y tenemos unas teclas que nos van a permitir abatir todos los asientos de golpe de forma completamente automática. Y después, si queremos, podemos también hacerlo de forma individual. Solamente la segunda fila. Y así tendríamos el maletero de 890 litros. O, si nos vamos al otro lado,
levantar también los traseros. Y aquí tendríamos el maletero de 355 litros. Bajo la tablilla tenemos una rueda de repuesto plegable como en los antiguos Porsche y también bastante capacidad donde meter aquí alguna impedimenta. Como tenemos suspensión neumática, accionando este botón podemos subir o bajar la altura del coche para hacer más cómodo la carga del mismo. Bajo el capó de este 400D lo que tenemos es el motor diésel de 6 cilindros, 3 litros de cilindrada, 330 caballos y unos asombrosos 700 Nm de par que van a proporcionar unas prestaciones muy buenas. Hace el 0 a 100 en poco más de 6 segundos y la verdad es que empuja como una mala bestia. Caja de cambios 9 G-Tronic de 9 marchas, por supuesto tracción total 4MATIC de reparto variable y detalles como estas piezas en fibra de carbono para aligerar el peso en lo posible, aunque aún así el angelito se nos va hasta los 2.500 kilos. Cuando abrimos las puertas delanteras del GLS lo que nos encontramos es un interior, pues eso, el de un Mercedes de la clase S. Lujo por todas partes, mucho equipamiento y bueno, bastante calidad. Esta es la vista que tiene el conductor del Mercedes GLS 400D. Como veis, todas estas teclas de los mandos de la climatización son muy cómodas de manejar, tenemos suficientes aireadores, el touchpad para el manejo táctil sin tener que recurrir a la pantalla y además también tenemos los comandos de voz, es decir, podemos manejar el sistema multimedia de 3 modos diferentes. La instrumentación muy nítida con varios modos y formatos de mostrar la información y aquí en la puerta tenemos los mandos para el reglaje de los asientos. Todo con muy buena visibilidad y a la mano. Con esta tecla accedemos al menú de la pantalla del cuadro de instrumentos y aquí podemos modificar pues desde cómo queremos ver la información a que nos muestre los datos del navegador, del teléfono o si entramos aquí modificar el formato de la instrumentación, siempre con diales que son muy grandes porque la pantalla es enorme y nos permite ver la información de forma muy nítida. En el parabrisas tenemos el head-up display, difícil de ver con la cámara, pero bueno, ahí lo tenéis y la verdad es que también es enorme. De hecho, incluso llega a ser tan grande que por la noche molesta porque nos ocupa mucho campo de visión. Con la altura de la carrocería y la altura del coche el acceso es muy cómodo. Nos queda el asiento a la altura de la cadera de forma que no hay ni que agacharse ni trepar al coche y una vez dentro la postura de conducción es muy buena, tenemos una columna de dirección regulable eléctricamente, un volante de muy buen tacto y por supuesto unos asientos con infinidad de reglajes, función de masaje, climatización, en fin, la ergonomía también es buena, la verdad es que es un coche en el que da gusto viajar. El salpicadero, aunque tiene unas formas clásicas, con las enormes pantallas del sistema multimedia y del cuadro de instrumentos, la verdad es que se ve muy moderno. Muchas salidas de aireación y en la consola central los mandos del asistente de aparcamiento, el acceso directo a los distintos modos de la pantalla multimedia y con esta leva más grande de atrás la regulación de altura de la carrocería. Cuando abres las puertas de este GLS la verdad es que te encuentras con una segunda fila en la que da gusto viajar, mucho espacio, unos asientos impecablemente rematados, eso sí, estos son los opcionales y con ventilación, regulación, en fin. En la segunda fila también es muy cómodo acceder, tenemos una puerta enorme que además abre prácticamente 90 grados y también entrar aquí es muy cómodo. Los pasajeros de la segunda fila también van tratados a cuerpo de rey, tenemos asientos con masaje, ventilados, climatizados, pantallas en las que podemos incluso desde cargar información en el navegador para nuestro chofer en este caso, a cambiar la música o ver películas aquí en el caso de querer hacerlo. Por supuesto tenemos climatización independiente para los pasajeros traseros y además esta tablet que podemos desplegar y que replica las funciones que tenemos en estas otras pantallas en las que podemos, pues eso, desde enviar información a incluso manejar la pantalla del sistema multimedia de las plazas delanteras para meter allí una dirección en el navegador o pasárselo a mis compañeros de las plazas traseras. En la tercera fila, esto es lo que nos encontramos. La verdad es que está muy lejos de los aitepudras que sueles encontrar
en los modelos de 7 plazas. Aquí disponemos de bastante espacio, unos asientos muy confortables y además bastante luz gracias a un cristal de custodia muy grande y un techo panorámico enorme. Para entrar a la fila trasera tenemos un pulsador en el respaldo del asiento y el mecanismo de forma automática va a desplazar el asiento hacia adelante. Ya veis que la maniobra no es muy rápida, cuando llueve pues te da un poco la risa, pero sí que nos deja un acceso bastante cómodo a las plazas traseras. La verdad es que de los 7 plazas es uno de los más confortables, básicamente porque tenemos un suelo que sigue siendo muy bajo, mientras que en otros coches de 7 plazas nos queda un suelo muy alto que nos obliga a llevar las rodillas casi en los dientes. Aquí, con el asiento todavía lo podría echar un poco más para adelante para tener más espacio, pero como digo, 7 adultos pueden viajar en este coche, algo que no se puede decir de todos los modelos de 7 plazas. Bueno, pues lo hemos visto por fuera, lo hemos visto por dentro, ahora toca conducirlo. Para ponerlo en marcha pisamos el freno, apretamos el botón y la verdad es que el 6 cilindros diésel suena muy poquito dentro. Le damos a la palanca e iniciamos la marcha. El Mercedes GLS 400D es un coche que en ciudad, pues bueno, el problema lo vamos a tener con el tamaño, pero gracias a la caja de cambios automática, que tenemos infinidad de sensores con cámaras, sensores de tráfico frontal, tráfico trasero, en fin, se hace bastante fácil el moverse con esta mole de 5,2 metros de largo y prácticamente 2 de ancho, pero va a ser complicado encontrar un hueco donde aparcarlo y también callejear o movernos por zonas que sean un poquito escasas de tamaño. En carreteras secundarias el problema lo vamos a tener sobre todo con el peso. Son 2.500 kilos en orden de marcha, más luego todo lo que metamos dentro, que tenemos capacidad para llevar hasta 7 adultos. Esto se nos va fácilmente por encima de las 3 toneladas, casi hace falta un carnet de conducir de camión profesional para llevarlo. Aún así, la suspensión neumática en carreteras secundarias hace que el coche tenga mucho confort y que también a la vez tenga poco balanceo gracias a las barras estabilizadoras y un buen comportamiento en curvas. Lógicamente no es un coche para un tramo ratonero ni para practicar una conducción sport, pero se defiende más que honestamente. En autopista, en curva rápida, enseguida se asienta en la curva, transmite mucha seguridad en curva rápida y la verdad es que el coche es muy confortable para viajar. Se puede ir con él muy rápido, pero lógicamente ni es legal ni es lo ideal para un coche que con este peso los consumos se disparan muchísimo en cuanto conducimos de una forma un poco agresiva. En general, me gusta porque es un coche fácil de conducir, muy confortable, con muy buenas prestaciones y que transmite una gran sensación de seguridad. En cuanto a cuáles son los rivales que tiene el Mercedes GLS 400D, bueno, pues la verdad es que los contamos con los dedos de una mano. Si restringimos la búsqueda a coches de lujo, con 7 plazas y este nivel de prestaciones, pues muy poquitos. Tenemos el BMW X7, el nuevo Range Rover, y luego ya tenemos que mirar hacia modelos como por ejemplo el Ford Explorer, que cuesta prácticamente la mitad que este, tiene 450 caballos y además la enorme ventaja de tener una etiqueta 0 de la DGT gracias a que se trata de un híbrido enchufable con más de 40 kilómetros de autonomía en modo exclusivamente eléctrico. ¿Cómo está este coche respecto a esos rivales? Bueno, pues respecto al Ford Explorer, las prestaciones son mejores las del Ford Explorer, su relación precio-producto también es mejor en el caso del Ford Explorer, pero el Ford no puede competir ni en tecnología, ni en sofisticación, ni por supuesto en empaque. No es lo mismo llegar a una boda en un Mercedes GLS que llegar en un Ford Explorer, por muy triste que esto suene y muy vanidosos que seamos. Y en cuanto a equipamiento, ¿cómo estamos? Bueno, pues en un coche que parte de los 105.000 euros hay que tener un nivel de equipamiento alto. Y así es. Desde luego, en sistemas de asistencia a la conducción, este coche es puntero. Mercedes es una de las marcas que más asistencias tiene y sobre todo que mejor funcionan, aunque como os decía al principio del vídeo, me ha decepcionado cómo funciona el asistente de luz de carretera. Deslumbra bastante al tráfico contrario hasta que detecta a los coches que vienen de frente. ¿Qué asistencias tenemos en la conducción? Bueno, pues tenemos un asistente de mantenimiento y centrado en el carril, un asistente de conducción en autovía, un asistente para las maniobras de adelantamiento.
Tenemos también asistente de aparcamiento, sensores por todas partes, de ángulo muerto, de tráfico cruzado trasero, de tráfico cruzado delantero, cámaras 360 grados, en fin, la verdad es que el coche, en cuanto a asistencias avanzadas a la conducción, es puntero. En cuanto a confort, tenemos un climatizador multizona, con mandos independientes para las plazas traseras, salidas de aire por todas partes, asientos calefactados y climatizados con reglaje eléctrico, memoria. Podemos aumentar todo este equipamiento, todo lo que queramos, siempre que la cartera tenga el pecho suficiente, ya que si nos volvemos un poquito locos con las opciones, es fácil meterle al coche otros 40.000 euros encima de lo que ya cuesta de por sí. En fin, como digo, muy equipado también en cuanto a confort. Y en cuanto a conectividad, bueno, pues Mercedes es también una de las marcas que más apuesta por la conectividad. Ha revolucionado el mercado con su asistente MBUX, en el cual simplemente dando una orden de voz, pues podemos desde meter una dirección en el navegador que nos recomienda un restaurante o variar la temperatura de la climatización. ¿Qué tal los consumos? Bueno, pues en un coche que tiene este peso y que ofrece tanta superficie contra el viento, la verdad es que no vamos a poder pretender unos consumos excesivamente bajos. ¿De cuánto estamos hablando? En ciudad nos vamos a mover en el orden de los 10,5 litros, casi 11 litros. Es un consumo elevado, pero bueno, asumible. En carreteras secundarias, a los máximos legales, entre 70 y 90 km por hora, pues los consumos van a estar en el orden de los 6,5, 6,7 litros. Me parece una cifra que es muy buena. Y en autopista, a los máximos legales, 120 km por hora, los consumos van a ser del orden de los 8 litros. No está mal para un coche de este peso, como digo, con 330 caballos y esta capacidad de empuje. Bueno, pues estamos ya casi terminando esta videoprueba del Mercedes GLS 400D, y antes de decirte qué es lo que más me ha gustado y lo que menos de él, me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autocasión, donde vas a poder ver videopruebas muy interesantes, también vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles y también vídeos de coches clásicos para mostrar un poco la historia del automóvil y cómo hemos llegado hasta esto después de más de 100 años de historia. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado de este Mercedes GLS 400D? Bueno, pues por un lado el confort de marcha, la verdad es que es un coche muy cómodo, incluso para 7 adultos es un coche en el que se viaja muy bien. Lo segundo que más me ha gustado es la seguridad, gracias a la tecnología que tiene, digamos que su tecnología es muy avanzada. Y lo tercero que más me ha gustado es que el motor tiene unas prestaciones excelentes para unos consumos que son bastante ajustados en un coche que tiene eso, unas prestaciones enormes y un peso enorme. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado? Pues precisamente ese peso, es una barbaridad. 2,5 toneladas solamente con el coche en vacío. Nos vamos por encima de las 3 toneladas en el momento en el que metemos a 7 personas dentro y su equipaje. Es una barbaridad. Lo segundo que menos me ha gustado es que el mecanismo para acceder a la tercera fila de asientos, es cierto que mueve muy bien los asientos y me deja un acceso muy cómodo, pero los días de lluvia te eternizas esperando a que se muevan. Y lo tercero que menos me ha gustado de este Mercedes GLS 400D es que el asistente de luz de carretera funciona mucho peor que en el Mercedes clase C o en el clase S que probamos anteriormente. En fin, por mi parte nada más. Espero que esta videoprueba te haya resultado interesante para decidirte si este es uno de tus candidatos. Espero que ojalá tengas la suerte de, si tienes familia numerosa, poderte permitir un coche como este. Y nada más, me despido, como siempre, deseándote mucha suerte y hasta pronto.